Tengan todos y todas muy buenos días. Es un gusto darles la bienvenida a la segunda parte de la capacitación virtual sobre modificaciones presupuestarias de inversiones y proyectos. Como anunciamos el sábado anterior, el día de hoy tendremos dos secciones. En primer lugar, presentaremos algunas casuísticas de modificaciones presupuestarias aplicables a inversiones y proyectos. Y para cerrar, brindaremos orientación para el registro de información en el módulo de información de convenios. Para quienes no tuvieron la oportunidad de participar la semana pasada en la primera parte de esta capacitación sobre el marco normativo y uso de módulos para realizar las modificaciones presupuestarias de inversiones y proyectos, pueden ingresar al enlace que aparece en pantalla y que también pueden encontrar en la descripción de este video. Sin mayores preámbulos, voy a dar pase a nuestro primer expositor, Edwin Céspedes, especialista en presupuesto público del CONICTAMEF 1. Buenos días, Edwin. Adelante. Buenos días con todos. Es un gusto saludarlos. Esta mañana voy a presentar algunos casos prácticos en los cuales los pliegos puedan realizar modificaciones presupuestarias entre proyectos e inversiones, así como las modificaciones presupuestarias de proyectos e inversiones hacia actividades. Los temas que trataremos hoy se dividen en dos bloques. En primer lugar, veremos el tema de modificaciones entre proyectos e inversiones, el cual se desagrega en habilitación de inversiones en ejecución y habilitaciones de inversiones que no se encuentran en ejecución. Seguidamente, se abordará las modificaciones de presupuesto e inversiones a actividades, según se observa en la lámina. Esta se subdivide en casuísticas de servicio de la deuda, gestión de riesgos y desastres, transferencias financieras, gastos operativos esenciales, servicios públicos esenciales y mantenimiento de infraestructura. Comencemos entonces con la casuística de habilitación de inversiones en ejecución. Para este caso, una municipalidad provincial adscrita al invierte.pe observa que, tras haber verificado su cartera de inversiones, el proyecto en ejecución, mejoramiento de centros educativos, requiere de una mayor asignación presupuestal. Por su parte, el proyecto mejoramiento de infraestructura vial cuenta con saldos disponibles, ya que contaría con resolución de liquidación de todos sus contratos. Ambos son financiados con el canon minero. ¿Puede la entidad financiar proyectos en ejecución? ¿Qué pasos debe de seguir? En el marco del numeral 4 de los lineamientos sobre modificaciones presupuestarias aprobadas por Resolución Directoral 012-2020-EF/50.01, para efectos de la anulación de recursos presupuestarios se requiere contar con la opinión previa favorable de la OPMI y/o de la Oficina de Presupuesto, según corresponda. Asimismo, para efectos de la habilitación, se debe cumplir con las condiciones señaladas en los lineamientos, según corresponda. ¿Qué pasos debe de seguir? Primeramente, debe revisar la cartera de inversiones, debe delimitar la casuística, asimismo se debe emitir un informe de opinión de la Oficina de Presupuesto y la OPMI, asimismo se debe de registrar la nota modificatoria y finalmente se procede a la aprobación y registro. Para este caso, vamos a revisar
primeramente la cartera de inversiones. ¿Ya? De acuerdo a lo planteado, se tiene 3 proyectos en el orden de prelación: liquidación, ejecución y expediente técnico. Estos deben contar como mínimo con los datos que se muestran. Por ejemplo, debe estar la información del rubro de financiamiento, avance físico, avance financiero, costo de la inversión, devengado acumulado al 2019, el PIM actual, la proyección de gasto, el saldo producido de estos dos últimos y el estado situacional respecto a la ejecución, el certificado y devengado. Seguidamente, se debe de proceder a la delimitación de la casuística. Respecto a la inversión o proyecto a anular, existen dentro del marco normativo las siguientes casuísticas. Primeramente, están las anulaciones de inversiones y proyectos sin opinión previa favorable de la OPMI y OPP. En segundo orden están las anulaciones de inversiones y proyectos que no se encuentran en la etapa de ejecución, en los que no requiere opinión favorable de la OPMI y la Oficina de Presupuesto, pero sí la validación de ciertos aspectos por parte de estas oficinas. En tercer orden están las anulaciones de inversiones y proyectos que se encuentran en etapa de ejecución, en los que, en este caso, sí requieren opinión favorable de la OPMI y OPP. Seguidamente están las anulaciones de inversiones que se encuentran en ejecución con costo actualizado superior a los 200 millones de soles, inversiones enmarcadas en el mecanismo de obras por impuestos y las inversiones provenientes de operaciones de endeudamiento externo cuyos recursos en la fuente de financiamiento o recursos ordinarios corresponden a las contrapartidas, siendo para este caso necesario, además de las opiniones favorables de la OPMI y la OPP, las que otorgue la Dirección General de Presupuesto Público a través de un oficio. Y finalmente están las anulaciones con cargo a los recursos del anexo primero del Decreto de Urgencia 014-2019, en cuyo caso se requiere la opinión favorable del Gobierno Nacional correspondiente mediante oficio. Entonces, de acuerdo al caso planteado, estamos frente a una inversión que se encuentra en etapa de ejecución, en el que sí se requiere la opinión favorable de la OPMI y la OPP. Ahora bien, para el caso de habilitaciones, se delimitan al marco que los autoriza, al marco normativo que los autoriza, siendo necesario, de acuerdo a la casuística, las opiniones de la OPMI, la OPP, la Dirección General de Presupuesto Público, sector del Gobierno Nacional, según corresponda, las que detallaré en cada caso. Entonces, estas casuísticas respecto a la habilitación se clasifican en habilitaciones de inversiones y proyectos que se encuentran en etapa de ejecución, habilitación de inversiones y proyectos que no se encuentran en la etapa de ejecución, habilitación de inversiones fuera del convenio de préstamo, para el caso de las contrapartidas producto de las operaciones de endeudamiento externo, y las habilitaciones de actividades vinculadas a servicio de la deuda, reducción o atención de desastres, gastos operativos esenciales, servicios públicos esenciales, actividad COVID, gasto de capital de la actividad COVID, las transferencias financieras y finalmente las acciones de mantenimiento de infraestructura construida. Para este caso, nos encontramos con la habilitación de una inversión que se encuentra en etapa de ejecución, el cual requiere de la opinión favorable de la OPMI y la Oficina de Presupuesto. Una vez delimitada la casuística y habiendo verificado la cartera de inversiones, abordaré lo referente a la opinión que debe emitir la OPMI. En lo que respecta a la anulación, en este caso de la inversión planteada, mejoramiento de la infraestructura vial, la OPMI debe verificar que el proyecto cuente con un impedimento comprobable que retrase y o haga inviable su ejecución en el presente año fiscal. En este caso, debe de indicar que el proyecto se encuentra liquidado, de ser el caso presentando la liquidación
de contratos o en proceso de cierre en el banco de inversiones. Asimismo, se debe indicar que el formato 12B se encuentra actualizado en tanto el proyecto aún no se encuentra cerrado en el banco de inversiones. Y finalmente, se debe de verificar que no se encuentre en el PMI 2021-2023, toda vez que culmina en este año de acuerdo a la información que habíamos visto previamente. Respecto a la sección de habilitación, lo que se debe de revisar desde la OPMI es lo siguiente. Se debe verificar que el proyecto Mejoramiento de Centro Educativo, quien es el proyecto que va a recibir el financiamiento, se encuentre en etapa de ejecución. Es decir, es una inversión que se encuentra activa, viable y con expediente técnico registrado y vigente en el banco de inversiones. Asimismo, se debe verificar que cumpla con lo señalado en el inciso 4.5 del numeral 4 de los lineamientos de modificaciones presupuestarias en lo que le es aplicable. Entonces, en primer orden, lo que se debería de verificar es que las inversiones, en este caso esta inversión, debe estar viable o aprobada y activa, así como prevista en la programación multianual de inversiones para el año 2020-2022 de la entidad. En segundo orden, la inversión debe estar alineada al cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos. Seguidamente, las inversiones, en este caso la inversión planteada, debe cumplir con los criterios de priorización sectorial, a las que hace referencia la 10ª disposición complementaria final del texto único ordenado del Decreto Legislativo 1252. Seguidamente, se debe verificar que la inversión y o proyecto debe respetar el criterio de continuidad, por lo que deben priorizar aquellas inversiones y proyectos en etapa de ejecución y con mayor grado de avance respecto al monto de inversión. Asimismo, se debe verificar que las inversiones no deben contar con procesos pendientes de cambio de unidad ejecutora de inversiones en el banco de inversiones de corresponder. Seguidamente, se debe verificar el formato 12B. Este debe estar registrado en el banco de inversiones y actualizado según la solicitud de habilitación y los plazos dispuestos en la Directiva 001-2019 EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, se debe verificar que no debe presentar duplicidad con otras inversiones o proyectos. Asimismo, las inversiones y proyectos deben contar con el registro o con el saneamiento físico legal correspondiente o los arreglos institucionales respectivos. Asimismo, se debe verificar que las inversiones y proyectos deben comprender intervenciones integrales, o sea, no fraccionamiento. Y finalmente, se debe verificar que la entidad que ejecutará la inversión o proyecto debe contar con las competencias correspondientes. Entonces, como hemos podido ver, estos son los puntos que debe tomarse en cuenta para la emisión del informe de opinión de parte de la OPMI, cuyo contenido debe de ser concluyente en la emisión de una opinión favorable. En la presente lámina veremos el contenido del informe de la Oficina de Presupuesto. En lo que refiere a la anulación, la Oficina de Presupuesto debe de verificar que el monto máximo a ser anulado por inversión sea igual a la diferencia entre el PIM y el monto total de la programación de ejecución financiera reportada y actualizada en el formato 12B, como se puede ver en el cuadro. Asimismo, se debe verificar que el monto a anular no supere el PIM no certificado por el rubro a anular. Entonces, como visualizamos en el segundo cuadro, se puede verificar que existen saldos y que estos serían pasibles de anulación.
Por el contenido del proyecto a habilitar, la Oficina de Presupuesto debe verificar que cumpla con lo señalado en el inciso 4.5 del numeral 4 de los lineamientos en lo que le es aplicable. En este caso, se debe verificar que el monto de habilitación no deba de exceder la suma del monto de anulación que se ha obtenido por dicha modificación presupuestaria. O sea, se debe guardar correspondencia con los recursos previstos para el año fiscal contemplado en el cronograma de ejecución vigente. Como vemos, el proyecto Habilitar Mejoramiento de Centros Educativos tiene un presupuesto institucional modificado de 2 millones y su proyección de gasto para el presente ejercicio es de 2.050.000, por lo que el monto a habilitar máximo es de 50.000 soles, ¿no? Entonces, teniendo la evaluación de la anulación del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial, analizado previamente, estaríamos frente a un equilibrio entre el monto a anular y el monto a habilitar por 50.000 soles. Entonces, de encontrarse conforme y habiendo revisado la oficina de presupuesto la información o la opinión favorable de la OPMI o contando con el informe favorable de la OPMI, la oficina de presupuesto debe emitir su opinión de forma concluyente en el sentido de una opinión favorable también. Luego de emitidos los informes de la OPMI y la oficina de presupuesto, se procede a registrar la nota de modificación en el módulo web Modificaciones de Presupuesto en Inversión Pública, como se puede ver en la lámina. Una vez registrado en el aplicativo y contando con la autorización del titular de pliego, se procede con la aprobación en el aplicativo de inversiones públicas y posteriormente con el registro en el CIAF. Ahora veamos la casuística de habilitación de inversiones que no se encuentran en ejecución. Tenemos el caso de la sugerencia de estudios de una municipalidad provincial que remite solicitud de financiamiento por 60.000 soles para la elaboración de expediente técnico del proyecto de inversión pública instalación de servicio de agua y saneamiento en la provincia. La gerencia de presupuesto revisa el presupuesto institucional de inversiones y observa que la cartera de inversiones y proyectos cuenta con el financiamiento respectivo y que existe un saldo de 75.000 soles en el proyecto Construcción de Camino Vecinal. Entonces, ¿será posible financiar la elaboración de expediente técnico? De ser así, ¿qué pasos debe de seguir? Veamos el análisis legal. De acuerdo a lo dispuesto en el literal 4.6 del punto 4 de los lineamientos sobre modificaciones presupuestarias en materia de inversiones y proyectos aprobada por Resolución Directoral 012-2020 EF5001, señala textualmente lo siguiente. Excepcionalmente a lo señalado en el inciso 4.5 del presente numeral, se pueden habilitar inversiones y proyectos que no se encuentran en la etapa de ejecución, siempre que la OPMI y o la oficina de presupuesto, según corresponda, verifica que se cumpla con las condiciones detalladas en dicho literal, que vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿qué pasos debería de seguir? Primeramente, se debe revisar la cartera de inversiones. Seguidamente, se debe delimitar la casuística. En tercer orden, se debe de emitir el informe de opinión de la Oficina de Presupuesto y OPMI. En un cuarto punto, se debe registrar la nota modificatoria. Seguidamente, se debe proceder a la aprobación y registro. Respecto a la delimitación del caso, tomando en consideración la cartera de inversiones y los proyectos señalados, el proyecto anular, construcción de camino vecinal, constituye una inversión en etapa de ejecución, como podemos ver en la lámina.
mientras que el proyecto a habilitar, instalación del servicio de agua y saneamiento, constituye una inversión que no se encuentra en la etapa de ejecución, puesto que todavía no contaría con el expediente técnico. En este caso, el inciso 4.6 de los lineamientos sobre modificaciones, como ya lo habíamos señalado, señala que excepcionalmente a lo señalado en el inciso 4.5 de los lineamientos, se pueden habilitar inversiones y proyectos que no se encuentren en la etapa de ejecución, siempre que la OPMI o la Oficina de Presupuestos, según corresponda, verifique que se cumpla con alguna de las siguientes condiciones. Entonces, vamos a delimitar. Se podría anular para inversiones que no se encuentran en ejecución siempre que se cumpla con alguna de las siguientes condiciones. En primer orden, tendría que su ejecución realizarse bajo la modalidad de ejecución contractual prevista en la Ley de Contrataciones del Estado que impliquen, de manera conjunta, la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra. O se habiliten inversiones dentro de un programa de inversión y o convenio de préstamo. O la totalidad de la cartera de inversiones y proyectos en etapa de ejecución cuente con recursos programados en el presente año fiscal en función a lo programado de la ejecución financiera y registrada y actualizada en el formato 12B para cada inversión, y al cronograma de ejecución establecido para cada proyecto, en cuyo caso se establecen dos posibilidades. Si fuera así, se establecen dos posibilidades. Las entidades bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones pueden habilitar recursos a inversiones viables o aprobadas y activas en el Banco de Inversiones para financiar la elaboración y actualización de expedientes técnicos o documentos equivalentes y o la adquisición y saneamiento legal de predios necesarios para la implementación de la inversión, según corresponda. O las entidades que no se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones pueden habilitar recursos a proyectos. Entonces, como vemos, en esta cartera de inversiones, el proyecto a anular, de acuerdo a la información presentada, ¿no?, y de acuerdo a la proyección de gasto que se visualiza en el cuadro, tiene un saldo de 75.000 soles, como se puede visualizar. Asimismo, el proyecto de instalación del servicio de agua y saneamiento, que aún no cuenta con expediente técnico, tiene una necesidad de asignación presupuestal de 60.000 soles. Entonces, con esto estaríamos delimitando la casuística. La anulación comprendería una inversión que se encuentra en la etapa de ejecución y el proyecto a habilitar sería una inversión que no se encuentra en la etapa de ejecución. Entonces, al requerir los informes de opinión de la OPMI y de la Oficina de Presupuesto, se debe verificar el contenido del mismo. En lo que respecta a la anulación, el proyecto anular de la inversión planteada, mejoramiento de camino vecinal, la OPMI debe de verificar que el proyecto cuente con un impedimento comprobable que retrase y o haga inviable su ejecución en el presente año fiscal. En este caso, debe indicar que el proyecto se encuentra liquidado presentando las resoluciones de liquidación de contratos. Como ya habíamos visto, para esta casuística se había señalado de que el proyecto anular ya contaba con este requisito. Asimismo, se debe verificar si está en el proceso de cierre en el banco de inversiones. Seguidamente, se debe verificar que el formato 12B se encuentre actualizado, en tanto el proyecto aún no se ha cerrado en el banco de inversiones. Y finalmente, se debe verificar que no se encuentre contemplado en el PMI 2021-2023, toda vez que esta inversión culminaría en el presente año.
Entonces, en lo que respecta a la anulación, debemos de ver estos 3 puntos. En lo referente a la habilitación, la OPMI debe verificar que el proyecto instalación del servicio de agua y saneamiento no se encuentra en la etapa de ejecución. Es decir, es una inversión que no se encuentra activa, perdón, es una inversión que se encuentra activa, viable y sin expediente técnico. Esta es la diferencia. Lógicamente, la habilitación es para la elaboración de este último. Asimismo, la OPMI debe verificar que las inversiones que conforman la cartera cuenten con el registro de la programación de la ejecución financiera en el formato 12B. También se debe de verificar que se cumpla con lo señalado en el inciso 4.5 del numeral 4 de los lineamientos de modificaciones presupuestarias en lo que es aplicable. Entonces, para la habilitación de este proyecto, para la elaboración de este expediente técnico de este proyecto, en este tercer punto se debe verificar que la inversión esté viable o aprobada y activa, así como prevista en el PMI 2020-2022, debe estar alineada al cierre de brechas, debe cumplir con los criterios de priorización sectorial, asimismo se debe verificar que no cuenta con procesos pendientes de cambio de unidad ejecutora, asimismo se debe verificar que el formato 12B esté registrado y actualizado, asimismo que esta inversión no presente duplicidad. Se debe verificar asimismo el saneamiento físico legal y los arreglos institucionales. Se debe verificar que sean intervenciones integrales, no fraccionamiento. Y finalmente se debe verificar que cuenta con las competencias correspondientes. Entonces, de la evaluación, tanto del proyecto anular como del proyecto habilitar, la OPMI, de encontrarlo conforme, debe de emitir su informe de opinión, concluyendo de forma favorable. En lo que respecta al análisis de la oficina de presupuesto previo a la evaluación de la anulación y crédito, en primer orden, esta oficina debe de verificar que la totalidad de la cartera de inversiones y proyectos en etapa de ejecución cuenten con recursos programados en el 2020 en función al formato 12B para inversiones o proyectos de ejecución en el caso de proyectos. Entonces, como vemos en el cuadro, se tienen 2 inversiones para el cual se toma la proyección del formato 12B y se tiene un proyecto Procompite. En este caso se toma la proyección de ejecución, denotándose que el proyecto Construcción de Camino Vecinal, de acuerdo a su proyección de gasto, va a tener un saldo de 75.000 soles. Entonces, del análisis para la casuística, la totalidad de las inversiones y proyectos cuentan con los recursos programados e incluso hay un saldo. Asimismo, la oficina de presupuesto en su análisis debe de verificar que todos los proyectos que conformen la cartera de inversiones hayan certificado el total de los recursos programados, en este caso, según el cronograma de ejecución de obra establecido para cada proyecto. Entonces, el proyecto Procompite, que está en ejecución, ha proyectado que su ejecución para este año sea de 400.000 soles. Asimismo, ha certificado la totalidad, no teniendo ningún monto pendiente por certificar. Entonces, al análisis para la casuística, el proyecto Procompite certificó de acuerdo al monto proyectado. Ahora pasemos al informe de opinión de la oficina de presupuesto. En lo que respecta a la anulación, la oficina de presupuesto debe de verificar que el monto a anular no supere el presupuesto institucional modificado a no ser ejecutado
en el año 2020, de acuerdo a la proyección de gasto. Como vemos, el proyecto Construcción de Camino Vecinal tiene un presupuesto institucional modificado de 2 millones. Su proyección de gasto en el 2020, de acuerdo al formato 12B, es de 1.925.000. Entonces se tendría un monto máximo a anular de 75.000 soles. Por lo cual, se procederá a anular la suma de 60.000 soles requeridos para la elaboración del expediente técnico. Asimismo, la oficina de presupuesto, en su opinión respecto a la anulación, debe de verificar que el monto a anular no supere el PIN no certificado por el rubro anular. Esto quiere decir de que el proyecto Construcción de Camino Vecinal tiene certificado 1.925.000 respecto al marco total, teniendo para anular un monto máximo de 75.000 soles, pudiendo en todo caso anular los 60.000 soles requeridos. Por su parte, en lo que corresponde a la habilitación, en lo que corresponde el análisis para la habilitación del proyecto instalación del servicio de agua y saneamiento, en lo que corresponde a la elaboración del expediente técnico, se debe de verificar que se cumpla con lo señalado en el inciso 4.5 del numeral 4 de los lineamientos en lo que le es aplicable a la oficina de presupuesto. En este caso, se debe verificar que el monto de habilitación no debe de exceder la suma del monto de anulación que se ha obtenido por dicha modificación presupuestaria y debe guardar correspondencia con los recursos previstos para el año fiscal, contemplado en el cronograma de ejecución vigente. Entonces, el proyecto Instalación del Servicio de Agua y Saneamiento actualmente tiene un presupuesto de 0. Su proyección de gasto para la elaboración del expediente técnico es de 60.000 soles. El monto máximo que tendríamos para habilitar de acuerdo a la proyección serían estos 60.000 soles. Y finalmente, de acuerdo al análisis de la anulación del proyecto Construcción de Camino Vecinal en los 2 puntos señalados, se tendrían que habilitar o se tendría los recursos para habilitar hasta por los 60.000 soles. Entonces, del análisis tanto del proyecto anular como del proyecto habilitar y contando con la opinión favorable de la OPMI, la oficina de presupuesto debe de emitir su informe concluyendo de forma favorable. Una vez con los informes de la OPP, de la oficina de presupuesto, la OPMI, la oficina de presupuesto debe proceder a registrar la nota de modificación en el módulo web Modificaciones de Presupuestos de Inversiones Públicas, como se ve en la lámina. Asimismo, luego de la autorización del titular de pliego, a lo que corresponde a esta modificación, se procede a la aprobación en el aplicativo de inversiones públicas y el registro correspondiente al CIAF. A continuación veremos la segunda parte de la presentación: modificaciones de proyectos e inversiones, actividades, el cual inicia con la casuística vinculada al servicio de la deuda. Para este caso tenemos la casuística de una municipalidad provincial adscrita al Invierte.pe que ha concertado un endeudamiento con el Banco de la Nación por un periodo de 12 meses para financiar la ejecución de un proyecto de inversión, el cual no fue programado en su presupuesto del presente año. Asimismo, la municipalidad indica que ha previsto que la deuda se financiará a través de un proyecto que cuenta con saldo y con cargo a estudios de preinversión, para el cual se requiere modificar el presupuesto. Entonces, ¿qué acciones deberá realizar la municipalidad para efectuar dicha modificación? En primer orden, debemos hacer un análisis legal. En el marco de la 42ª disposición complementaria final del decreto de urgencia número 014-2019, la municipalidad puede realizar modificaciones en el nivel funcional programático para el pago del servicio de la deuda.
quedando exceptuado del artículo 13, numeral 13.1 del decreto de urgencia 014-2019. Entonces, sobre este análisis legal, ¿qué pasos debe de seguir la entidad? En primer orden, debe de proceder a registrar la concertación y el desembolso del préstamo. Seguidamente debe de revisar la cartera de inversiones. Asimismo, debe de emitirse un informe de la oficina de presupuesto. Se debe de registrar la nota modificatoria y finalmente se debe presentar una solicitud a la Dirección General de Presupuesto Público. Entonces, como primer punto, tenemos que la entidad debe registrar la concertación y desembolso del préstamo en el módulo deuda del CIAF, para lo cual debe tomar en cuenta el cronograma de pagos y acuerdos de consejo. Tomemos atención a este cuadro, ¿no? Como vemos, se habría concertado en el mes de marzo y el cronograma de pagos correría a partir de abril del presente año hasta marzo del año 2021, por un periodo de 12 meses. La frecuencia es mensual, vemos la tasa de interés, la fecha del desembolso ha sido el 22 de marzo, ¿no? El recurso de pago va a ser Foncomún, y acá hay que prestar atención. El monto para el año 2020 corresponde a 441.303 soles, que serán tomados para el análisis correspondiente en los pasos siguientes. Entonces, una vez tomado la información de la concertación y desembolso, se debe proceder a revisar la cartera de inversiones de acuerdo a lo planteado por la entidad. Como vemos, la entidad cuenta con saldos de libre disponibilidad en el proyecto 2000-634, mejoramiento de centro educativo, en el rubro 7, y en estudios de preinversión. Asimismo, se ha verificado que el monto disponible no está certificado. Como vemos, tenemos saldo de acuerdo a la revisión de la cartera de inversiones. Una vez revisado esta, se debe de proceder a que la Oficina de Presupuesto prepare un informe sustentando la propuesta de modificación presupuestaria. Este informe debe señalar básicamente los puntos que se mencionan, poniendo énfasis al código del préstamo, según el modelo que presentamos. Seguidamente, se debe proceder al registro de la nota de modificación en el módulo web Modificaciones del Presupuesto en Inversiones Públicas, cuyo link se puede ver en la lámina. Y finalmente, la entidad debe presentar la solicitud mediante oficio a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, suscrito por el titular de pliego. Esta solicitud debe de adjuntar lo siguiente: el informe de la Oficina de Presupuesto, el cronograma de pagos de la entidad financiera y el reporte de la nota del aplicativo de modificación. En la lámina se puede visualizar un modelo de oficio que puede tomar en cuenta la entidad. Ahora veamos la segunda casuística en lo que corresponde a este segundo bloque. Entonces, en lo que corresponde a gestión de riesgos y desastres, declarada en estado de emergencia, por peligro inminente mediante Decreto Supremo número 777/2020 PCM, la Oficina de Presupuesto entonces recibe una solicitud de financiamiento por 80.000 soles para la actividad de emergencia. Tras la revisión del presupuesto, se verifica que en el proyecto Construcción de Camino Vecinal tiene un saldo de 100.000 soles que no serán ejecutados al 31 de diciembre de 2020.
hecho que va a ser revisado en la cartera de inversiones. Entonces, el presupuesto del proyecto de construcción de camino vecinal puede ser anulado para el financiamiento del programa presupuestal 68. ¿Qué pasos debe de seguir? Primeramente, veamos el análisis legal. El artículo 46 del Decreto de Urgencia 014-2019 permite efectuar modificaciones presupuestarias con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos determinados en el rubro canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, y recursos directamente recaudados, quedando exonerado de las restricciones establecidas en el artículo 13 del Decreto de Urgencia 014-2019 y de los numerales 3 y 4 del Decreto Legislativo 1440. Entonces sí tendríamos un marco legal. Ahora, ¿qué pasos debe de seguir? Primeramente debe revisar su cartera de inversiones. Asimismo, debe registrar la nota modificatoria y presentar la solicitud a la DGPP. Como se observa, respecto al rubro de financiamiento, la entidad cumple con lo establecido en el artículo 46 del Decreto de Urgencia número 014-2019. Asimismo, se observa que la Oficina de Administración de dicha entidad comunica que existe un ahorro en la contratación de la obra, lo cual genera un ahorro para la entidad, habiéndose registrado esto en la proyección de gastos. En este caso, se verifica que el proyecto de construcción de camino vecinal tiene un saldo de 100.000 soles. Como siguiente paso, se debe de registrar la nota de modificación en el módulo web Modificaciones del presupuesto en inversiones públicas. Como se podrá ver en la lámina, se debe de optar por la opción de créditos y anulaciones internas de proyectos, actividades, en el link que se ve en la lámina. Una vez registrado la nota en el aplicativo, la entidad debe de proceder a solicitar al sectorista responsable del pliego en la DGPP la validación correspondiente mediante correo electrónico oficial, adjuntando información de sustento conforme a lo dispuesto en los artículos 46 y 47, según corresponda, del Decreto de Urgencia 014-2019. Cabe precisar que no se requiere presentar oficio a la DGPP, en este caso. Entonces, ahí podemos ver, como primer punto, los datos del pliego, unidad ejecutora, fuente de financiamiento, rubro, marco legal, declaratoria de emergencia. Asimismo, vemos la propuesta de nota de modificación y finalmente se debe tomar en cuenta los anexos a remitir. En primer orden, la declaratoria de emergencia, la solicitud del área usuaria y otros documentos que sustenten la modificación presupuestaria. Ahora veamos la casuística de transferencias financieras. Para este caso, el 19 de junio del 2020, una municipalidad provincial aprobó en Consejo Municipal transferir recursos a una municipalidad distrital para financiar la ejecución del proyecto Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular por el monto de 500.000 soles. El jefe de la Oficina de Presupuesto señala que se tiene recursos disponibles en el proyecto Construcción de Camino Vecinal, para lo cual requiere modificar su presupuesto. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para la realización de una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático con cargo al proyecto para realizar la transferencia? Veamos el análisis legal. En el marco del artículo 17 del Decreto de Urgencia número 014-2019, la municipalidad puede realizar transferencias financieras para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones previa suscripción del convenio. Estas transferencias solo se autorizan hasta el segundo trimestre del año 2020, debiendo emitir el acuerdo de consejo regional o consejo municipal, según corresponda,
Asimismo, se debe seguir los lineamientos establecidos sobre modificaciones presupuestarias en materia de inversiones y proyectos en el punto 7, aprobado por Resolución Directoral 012-2020 y modificatorias. Entonces, teniendo este marco legal, ¿qué pasos debe de seguir la entidad? Primeramente, se debe registrar la información en el módulo de convenios. Seguidamente se debe de revisar la cartera de inversiones 2020 e indicar el monto de la transferencia. Asimismo, se debe remitir el sustento de propuesta de modificación y la nota. Se debe verificar el convenio y sus formalidades. Asimismo, se debe de emitir un informe de la Oficina de Presupuesto y la OPMI. Seguidamente se debe verificar las competencias y el registro de la nota en el aplicativo de inversiones. Y finalmente se debe de enviar la solicitud a la DGPP. Entonces, para efectos de la opinión de la DGPP, la Oficina de Presupuesto debe cumplir con registrar la información del convenio y o adenda en el módulo de información de convenios. Como se puede visualizar en la lámina, se tiene el acceso al link correspondiente. Como segundo punto, se debe revisar la cartera de inversiones 2020, en el que se puede verificar que el proyecto Construcción de Camino Vecinal tiene un saldo de 900.000 soles, puesto que su proyección de gasto para el año 2020 señala que va a ejecutar 1.100.000 de los 2 millones del marco presupuestal asignado. Asimismo, se debe tomar en cuenta que se debe de contextualizar, se debe de tomar la información del monto de la transferencia, la inversión y proyecto a financiar y la entidad que recibirá los recursos. Como se ve en la lámina, se tiene la información de la entidad que recibirá la transferencia en su vigeo correspondiente, se tiene el nombre de la municipalidad quien recibirá la transferencia, se tiene la desagregación si esta es una inversión o proyecto, el código único, el nombre de esta inversión y finalmente el monto de la transferencia. Como vemos del análisis, la solicitud o el monto a transferir son 500.000 soles y la entidad tendría un saldo mayor en saldos, 900.000 soles. Seguidamente, se debe de remitir el sustento de la propuesta de modificación presupuestaria que valide lo siguiente. Acá tenemos 3 casos. Si la transferencia se efectúa para habilitar la misma inversión que es materia de anulación, el monto máximo a ser anulado por inversión será igual a la programación de ejecución financiera registrada en el formato 12B, que en este caso no es para la misma inversión, entonces no aplicaría para la actual casuística. Si la transferencia se efectúa para habilitar inversiones distintas a las inversiones materia de la anulación, el monto máximo a ser anulado por inversión debe ser igual a la diferencia entre el PIM y el monto total de programación de ejecución financiera reportada en el formato 12B para el presente año. Esto quiere decir de que no podemos anular más de lo que necesitamos. El proyecto Construcción de Camino Vecinal tiene un marco presupuestal de 2 millones, en este caso. Su proyección de gasto es de 1.100.000, lo máximo que va a gastar en este año es 1.100.000. Entonces tendríamos como monto máximo a anular 900.000 soles. Como nos han requerido 500.000, el monto a anular sería este. El tercer sustento es el monto a ser anulado por inversión o proyecto no debe superar la diferencia entre el PIM y el monto total certificado según el CIAF, ni el monto de la habilitación de la actividad. Entonces, se tiene en el análisis que el proyecto Construcción de Camino Vecinal tiene un marco presupuestal de 2 millones, ha certificado 1.100.000, teniendo un monto máximo a anular de 900.000 soles,
Sobre este monto máximo tenemos entonces el monto anular, que son 500.000, que podemos verlo en el siguiente cuadro. La actividad 5002350, transferencia financiera a gobiernos locales, actualmente tiene un marco de 0 soles y el monto a habilitar son 500.000. Entonces, el monto anular es mayor al monto a habilitar. Entonces, se cumpliría con este sustento de la propuesta de modificación. Entonces, como tenemos el sustento, ahora debemos de proceder a proponer la nota de modificación. Como vemos, se va a anular el presupuesto del proyecto Construcción de Camino Vecinal por 500.000 soles y se va a habilitar la actividad transferencia financiera a gobiernos locales, también por el mismo monto. Seguidamente, se debe verificar que se cuente con el convenio suscrito, ¿no? Se debe verificar. Asimismo, si la emisión del acuerdo de consejo es la que autoriza la transferencia, puesto que hay ocasiones en las cuales los pliegos remiten solicitudes adjuntando el convenio que autoriza la firma del convenio. No sería correcto, ¿no? Entonces, lo que se debería de remitir para la solicitud es el acuerdo de consejo que autoriza la transferencia. Asimismo, se debe verificar que la emisión se haya dado hasta el segundo trimestre. Seguidamente, se debe remitir el informe de opinión favorable de la OPMI y la Oficina de Presupuestos, según corresponda, que contengan lo señalado en el inciso 5.3 del numeral 5 de los lineamientos de modificaciones de inversiones. En este caso, siempre que la transferencia se efectúe para inversiones distintas a la anulación. El contenido del informe de la OPMI está citado en estos dos puntos, puesto que el tercero no aplicaría. Vamos a detallar ahora. Para sustentar que una inversión cuenta con impedimento que retrase o haga inviable su ejecución en el presente año fiscal respecto al proyecto anular, se deberá detallar dicho impedimento, detallar el impedimento. Y de ser el caso, se debe de adjuntar el informe de paralización del año en curso, en este año 2020. Eso es lo que debería de sustentar la OPMI. Asimismo, debe de actualizar la información o debe verificar la actualización de la programación de la ejecución financiera en el formato 12B. Y finalmente, si la inversión tiene un monto pendiente por financiar luego de la anulación, debe estar incluida en el PMI 2021-2023 y señalarse explícitamente en el informe correspondiente. En este caso, esta inversión anular va a culminar en el presente año, por lo cual este tercer punto no aplicaría para la casuística. En lo que respecta al informe de la Oficina de Presupuesto, se debe verificar que el monto máximo a ser anulado por inversión sea igual a la diferencia entre el presupuesto institucional modificado y el monto total de la programación de ejecución financiera reportada y actualizada en el formato 12B. Esto quiere decir de que lo máximo que tenemos para anular es la diferencia entre el PIM y la proyección de gasto. Entonces, el proyecto Construcción de Camino Vecinal tiene un marco de 2 millones de soles, ¿ya? Su proyección es gastar 1.100.000, entonces tendríamos como monto máximo anular 900.000. Sin embargo, de acuerdo a lo planteado y de acuerdo al acuerdo de consejo establecido, solo se requiere anular 500.000. Entonces, este sería el monto anular. Una vez verificado este punto, la OPMI y la Oficina de Presupuesto deben de verificar las competencias de la unidad ejecutora a la que se está efectuando la transferencia, ¿no? Si esta entidad tiene la competencia para ejecutar ese proyecto. Asimismo, se debe registrar la nota modificatoria en el módulo web, modificaciones del presupuesto de inversiones públicas, ¿no? En la opción de proyectos, actividades, en el link que se muestra. Y finalmente, la entidad debe presentar su solicitud de modificación presupuestaria para realizar la transferencia financiera mediante oficio, suscrito por el titular de pliego, conforme se muestra el modelo en la lámina.
Ahora veamos la casuística de gastos operativos esenciales. En este caso, se tiene una municipalidad distrital que presenta problemas para cubrir el gasto de combustible por 70.000 soles para la compactadora que realiza el recojo de los residuos sólidos, gasto programado con RDR, debido a la emergencia. La municipalidad no puede financiar dicho gasto. Sin embargo, la municipalidad cuenta con recursos en inversiones y proyectos financiados con las transferencias del programa de incentivos. Entonces, de acuerdo al análisis legal, a la pregunta, ¿qué procedimientos debe seguir la municipalidad para realizar las modificaciones presupuestarias, anulando los recursos de inversiones y proyectos? El artículo 5 del Decreto de Urgencias 097-2020 señala que las municipalidades pueden realizar modificaciones dando exceptuado de lo establecido en el inciso 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y de los numerales 13.1, 13.2 y 13.3 del artículo 13 del Decreto de Urgencia 014-2019. Entonces se tendría el marco legal correspondiente. ¿Y qué pasos debe de seguir, en todo caso, la entidad? En primer orden, se debe revisar la cartera de inversiones. Asimismo, se debe registrar la nota modificatoria y posteriormente se debe de remitir la solicitud de aprobación de la modificación. En este primer punto, como se observa, respecto al rubro de financiamiento, la entidad cumple con lo establecido en el artículo 5 del Decreto de Urgencia 097-2020. Asimismo, se ha tomado conocimiento que la Oficina de Administración comunicó que existe saldos en el tipo de recurso 13, programa de incentivos. Entonces, como podemos ver, la cartera de inversiones nos muestra que el proyecto Mejoramiento de la Infraestructura Vial y el proyecto Mejoramiento de Centros Educativos tienen saldos que no serán ejecutados en el presente ejercicio por los montos de 50.000 y 20.000 soles respectivamente. Entonces, sobre la base del análisis del saldo, se debe de registrar la nota de modificación en el módulo web Modificaciones del presupuesto en inversiones públicas en la opción que vemos. Con esta información, se debe de enviar un correo electrónico del gerente, jefe de presupuesto o titular al sectorista de su región. ¿Y qué debe de contemplar este correo electrónico, ¿no? Ahí vemos en el asunto, se debe de solicitar la aprobación de modificación presupuestaria en el marco del artículo 5 del Decreto de Urgencia 097-2020. Se debe de señalar los datos del pliego, fuente de financiamiento, rubro, marco legal y número de nota registrado en el aplicativo de inversiones. Asimismo, se debe de adjuntar la nota de modificación o la propuesta de nota de modificación. Como vemos, ahí se anularían dos inversiones y se habilitaría la actividad manejo de residuos sólidos, que es una actividad contemplada dentro del gasto operativo esencial. Es importante señalar en este punto, en este correo, que se debe de confirmar que la habilitación de los recursos está destinada al financiamiento de los gastos operativos esenciales. Ahora bien, veamos la casuística de servicios públicos esenciales. En este punto se tiene una municipalidad distrital que requiere recursos para financiar planillas del personal CAS por el monto de 30.000 soles y la compra de combustible para compactador por 50.000. Todos estos para prestar el servicio de limpieza pública durante los meses de noviembre y diciembre del 2020. La Oficina de Presupuestos señala que tiene recursos disponibles en el proyecto Construcción de Camino Vecinal, para lo cual requiere modificar su presupuesto. Entonces, ¿qué acciones deberá realizar la municipalidad para realizar dicha modificación? Veamos el análisis. Según lo establecido en el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto de Urgencia 081-2020, la municipalidad no puede financiar
con los recursos del canon el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole. Sin embargo, la municipalidad sí puede comprar el combustible para el compactador con recursos del canon, sobrecanon, regalía minera y FOCA. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primeramente se debe revisar la cartera de inversiones, hacer el análisis presupuestal, registrar la nota de modificación y solicitar la aprobación de la modificación. Entonces, en este punto, lo primero que se debe realizar es la revisión de la cartera de inversiones del año 2020. Como vemos, el proyecto Construcción de Camino Vecinal tiene un saldo de 900.000 soles. Con esta información se debe proceder al registro de la nota modificatoria en el módulo web Modificaciones del presupuesto en inversiones públicas en la opción que se ve en la lámina y seguidamente se debe enviar por correo electrónico del gerente jefe de presupuesto titular al sectorista de su región, contemplando en asunto la solicitud de aprobación de modificación presupuestaria en el marco del artículo 4 del decreto de urgencia 081-2020 y el artículo 6 del decreto de urgencia 097-2020. Asimismo, se debe señalar los datos del pliego, fuente de financiamiento, rubro, marco legal y número de nota registrada en el aplicativo de inversiones y adjuntar la propuesta de modificación. En este punto es preciso aclarar, tratándose del canon, que se debe verificar que la modificación no debe superar el 25% de los recursos efectivamente transferidos provenientes del canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea FOCAM, incluidos los saldos de balance generados por dichos conceptos, según el cuadro de cálculo que deben adjuntar al correo. Entonces, para la casuística, se tiene que la entidad tiene un presupuesto institucional modificado en el rubro 18, en la genérica 2.3, de 619.820, destinados a el programa presupuestal 68 y el mantenimiento de infraestructura. Asimismo, se tiene un ingreso recaudado, registrado en el CIAF por 850.000 y la propuesta de modificación presupuestaria serían 50.000 soles. Entonces, para el cálculo es necesario, en primer orden, poner el marco presupuestal o el PIN de actividades en la genérica 2.3. Y como vemos, sin considerar el presupuesto del programa 68, sin considerar el presupuesto de mantenimiento de infraestructura, asimismo sin considerar el presupuesto del programa de incentivos. Entonces, como tenemos marco presupuestal en la genérica 2.3 por el programa 68 y mantenimiento de infraestructura, no tendríamos monto a registrar en este primer cuadrante, puesto que estas no contarían para el cálculo. Asimismo, la modificación propuesta son 50.000 soles. Esta, dividida entre el monto del ingreso recaudado, constituye un 6%. Entonces estaríamos dentro del límite máximo del 25%. Asimismo, el correo debe de confirmar que la habilitación de los recursos está destinada solo al gasto de bienes y servicios vinculado al servicio público esencial, en el marco de sus competencias con la finalidad de garantizar la continuidad de dichos servicios. Asimismo, se debe confirmar que la habilitación de los recursos no está destinada al pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole. Con la aprobación de la nota modificatoria en el aplicativo de modificaciones de inversión pública, la entidad procede a registrar y aprobar en el CIAF. Finalmente, veamos la casuística de mantenimiento de infraestructura. En este caso, se tiene una municipalidad distrital adscrita al invierte.pe, quien tiene la necesidad de asignar recursos para acciones de mantenimiento de infraestructura por el monto de 60.000 soles, para lo cual tiene previsto hacer uso de los recursos del proyecto Construcción de Camino Vecinal. Entonces, ¿qué acciones deberá realizar la municipalidad para efectuar dicha modificación? Veamos el análisis legal. En el marco de la 36ª disposición complementaria final del decreto de urgencia 014-2019, los gobiernos locales están autorizados a utilizar hasta el 20% de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera, así como el saldo de balance generado por dichos conceptos, para ser destinados a las acciones de mantenimiento de infraestructura.
Las entidades quedan exoneradas del inciso 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440 y del artículo 13 del Decreto de Urgencia 014-2019, con excepción del numeral 13.2 del citado artículo. ¿Qué pasos debe de seguir entonces la entidad para efectuar dicha modificación? En primer orden, debe revisar la cartera de inversiones, verificar que no supere el porcentaje límite máximo. Asimismo, se debe de emitir un informe de la Oficina de Presupuesto y OPMI. Se debe registrar la propuesta de nota modificatoria, así como el registro en el módulo web de inversiones. Y finalmente, se debe remitir la solicitud al Ministerio de Economía. Entonces, para la revisión de la cartera de inversiones se tiene dos proyectos: mejoramiento de centro educativo y construcción de camino vecinal. Como se ve en la lámina, el proyecto construcción de camino vecinal, de acuerdo a la proyección de gasto 2020, tiene un saldo de 100.000 soles. Respecto a la verificación del porcentaje máximo a utilizar de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera, así como de su saldo de balance, se tiene el cálculo siguiente. Se ha tomado información de que se tiene un presupuesto institucional modificado en acciones de mantenimiento de infraestructura por 140.000 soles. Estas habrían sido financiadas con el canon en 120.000 y regalías mineras 20.000. Asimismo, la propuesta de modificación asciende a 60.000 soles y los recursos provenientes del canon y regalías mineras ascienden a 2.140.000 soles. Para el cálculo del mismo, en primer orden tenemos que registrar el marco presupuestal actual destinado a las acciones de mantenimiento de infraestructura financiados con el canon, sobrecanon y regalía minera, que ascenderían a 140.000 soles. La modificación propuesta asciende a 60.000 y el total de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras y los saldos de balance ascienden a 2.140.000. Entonces, al cálculo del PIM actual más la modificación propuesta respecto de el total de recursos para esta casuística representa el 9.3%, no superando el límite máximo del 20%. Seguidamente, se debe contar con la opinión previa favorable de la OPMI y la Oficina de Presupuesto, conforme a lo señalado en el inciso 4.3 del numeral 4 de los lineamientos sobre modificaciones presupuestarias de inversiones y proyectos. Entonces, el informe de la OPMI debe de contener, respecto a la anulación, si existe un impedimento comprobable que retrase o haga inviable su ejecución en el año 2020, ¿no? Asimismo, se debe verificar la actualización de la programación de la ejecución financiera en el formato 12B. Por su parte, el informe de la Oficina de Presupuesto debe contener la verificación de que el monto máximo a ser anulado por inversiones sea igual a la diferencia entre el PIM y el monto total de la programación de ejecución financiera reportada y actualizada en el formato 12. Como vemos en el cuadro, el proyecto Construcción de Camino Vecinal tiene un PIM de 1.000.000 de soles, proyecta gastar 900.000, quedando un monto máximo a anular de 100.000. De estos, de acuerdo a la necesidad, se anularía 60.000. Sobre esta base de información, la Oficina de Presupuesto, como parte de su informe, propone la nota modificatoria. Esta debe de contener datos del pliego, ejecutora, fuente de financiamiento, rubro y marco legal. Como vemos en la lámina, se tiene un modelo de nota modificatoria aplicado a la casuística. Seguidamente, se debe registrar la nota modificatoria en el módulo web de modificaciones de presupuesto en inversiones públicas, como se ve en la opción de créditos y anulaciones internas de proyectos, actividades. Finalmente, con esta información,
la entidad debe presentar la solicitud al MEF, a la Dirección General de Presupuesto Público, mediante oficio suscrito por el titular de pliego. Esta solicitud debe contener el informe de la OPMI, el informe de la Oficina de Presupuesto, la propuesta de nota modificatoria, la nota de modificación presupuestal del aplicativo de modificaciones presupuestarias y otros documentos sustentatorios. Como vemos en la lámina, se tiene un ejemplo del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Edwin. Te voy a relatar a continuación algunas de las consultas que han ido llegando en el transcurso de las dos partes de esta capacitación. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuándo se considera que una inversión o proyecto se encuentra en ejecución? Esta es una pregunta bastante recurrente. Veamos, el numeral 3 de los lineamientos sobre modificaciones presupuestarias de inversiones y proyectos aprobado por el decreto, por la resolución directoral 012-2020 EF 5001, señala que se entiende como inversiones y proyectos en ejecución a aquellos que cumplen con lo siguiente. En el caso de inversiones en ejecución, son aquellas inversiones registradas viables o aprobadas y activas en el banco de inversiones y con expediente técnico o documento equivalente aprobado y registrado en el mismo, conforme a lo establecido en la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Mientras que los proyectos en ejecución son aquellos que cuenten con compromisos de pago derivados de uno o varios contratos vigentes, de los cuales deberán estar registrados en el CIAF. De acuerdo, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Se pueden realizar modificaciones presupuestarias con cargo a inversiones y proyectos para financiar actividades de prevención por la temporada de lluvias? Sí es posible, puesto que en el marco del artículo 47 del Decreto de Urgencia 014-2019, se autoriza de forma excepcional a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para utilizar hasta el 20% de los recursos provenientes del canon, sobrecanon, regalía minera, para ser destinado al financiamiento de actividades destinadas primero a la limpieza o descolmatación de cauces de ríos y quebradas, eh, la protección de márgenes de ríos y quebradas con rocas al volteo, y a la monumentación y control de la faja marginal de puntos críticos. Dichas actividades se ejecutan en zonas altamente expuestas a inundaciones, deslizamientos de tierras y flujos de detritos, o sea, huecos, ¿ya? Identificados por la Autoridad Nacional del Agua, ANA, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, el Instituto Geofísico del Perú, IGP, y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, según corresponda. Es necesario aclarar en este punto que esta autorización no alcanza a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales si las actividades a las que se refiere el presente artículo se encuentran consideradas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios y o hayan recibido financiamiento con cargo a los recursos del FONDES para las mismas actividades, quedando exoneradas de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto de Urgencia 014-2019 y en el inciso 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. De acuerdo. Siguiente pregunta. Si en una municipalidad tenemos asignado presupuesto en el anexo 8 del PIA 2020, en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios a favor de un proyecto, el cual cuenta con las liquidaciones de contratos, ¿cuál sería el procedimiento para efectuar dicha modificación? A ver, recordemos, el anexo 8 del Decreto de Urgencia 014-2019 comprende la distribución total del PIA en lo que corresponde a inversiones del año 2020. En ese sentido, este incluye las inversiones que se encuentran en los anexos 1, 2 y 3 de dicho decreto de urgencia.
por lo que es importante verificar si esta inversión se encuentra en dichos anexos o si tiene alguna restricción sobre su uso de forma explícita en el decreto de urgencia. De no encontrarse en dichos anexos o no contar con alguna restricción indicada en dicho decreto de urgencia, de acuerdo a lo descrito, estamos frente a un proyecto en ejecución, para el cual se debe aplicar lo estipulado en el numeral 4 de los lineamientos sobre modificaciones presupuestarias en materia de inversiones y proyectos aprobado por la Resolución Directoral 012-2020, slash, EF/5001 de la DGPP, requiriéndose el informe de la OPMI y la Oficina de Planificación y Presupuesto, referente a la anulación, así como a las consideraciones para la habilitación de dichos recursos. De acuerdo. Ahora, ¿se pueden anular inversiones y proyectos financiados con Canon para habilitar los servicios públicos esenciales como el pago por locación de servicios? Mire, esta también es una pregunta bastante frecuente. Eh, Tratándose de modificaciones de proyectos o inversiones a gasto corriente, es necesario aclarar primero los conceptos. Gasto operativo esencial son aquellos habilitados por el decreto de urgencia 047, 81, 97, e incluso este último, el decreto supremo 319-2020-F, así como las modificaciones del rubro RDR, Foncomún, impuestos municipales y transferencias de programa de incentivos para el mismo fin, ¿no? Ese es gasto operativo esencial. Por otro lado, los servicios públicos esenciales, ¿ya?, son aquellos gastos en bienes y servicios habilitados por el uso excepcional del 25% del canon, sobre canon, regalía minera y FOCAM. Entonces, teniendo estos dos conceptos, sobre la pregunta, si bien la norma sobre el servicio público esencial autoriza modificaciones para bienes y servicios, el numeral 4.2 de esta norma, en su artículo cuarto, este decreto de urgencia 081-2020, señala que no pueden utilizarse en ningún caso para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole. Entonces, revisado el artículo 1764 del Código Civil, este precisa que por locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestar sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución, ¿sí? Entonces, no podría ser financiado con cargo al canon por esta precisión. Muchas gracias, Edwin. A continuación, la siguiente pregunta. ¿Se pueden anular inversiones y proyectos financiados con Canon para habilitar los servicios públicos esenciales como el pago del personal CAS? De igual manera, en este caso estamos frente a una en el cual se anularía una inversión o proyecto para gasto corriente. Eh, en este caso, un servicio público esencial, por tratarse del canon. Al respecto, como se señaló, si bien la norma autoriza modificaciones para bienes y servicios, la misma norma en el numeral 4.2 del artículo cuarto, este decreto de urgencia 081-2020, señala que no pueden utilizarse en ningún caso para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole. Entonces, revisado la ley número 29849, ley de eliminación progresiva del CAS, señala en su artículo sexto que el contrato CAS otorga al trabajador el derecho a percibir una remuneración, por lo cual no puede ser financiado con cargo al canon. Adicionalmente, la partida del CAS no ha sido exceptuado para efectuar modificaciones en el nivel funcional programático conforme al numeral 9.4 del artículo 9 del decreto de urgencia 014-2019. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Los estudios de preinversión se pueden modificar a gastos de capital? Sí se pueden.
ya que los recursos asignados a estudios de preinversión no están contemplados en los alcances del artículo 13 del Decreto de Urgencia 014-2019. Y estando dicho presupuesto en la genérica 2.6, adquisición de activos no financieros, pueden ser modificados a gastos de capital. De acuerdo. ¿Es posible modificar presupuesto de un proyecto genérico a estudios de preinversión? No es posible. Los estudios de preinversión no constituyen proyectos, pues no están dentro de los alcances del artículo 13 del Decreto de Urgencia 014-2019, así como de la Resolución Directorial 012-2020 EF 5001, correspondiente a los lineamientos. Estas solo norman o regulan modificaciones entre inversiones y proyectos y no hacia estudios de preinversión. Por lo cual, nuevamente, no es posible modificar presupuesto de proyectos o inversiones hacia estudios de preinversión. Gracias. Ahora la siguiente. Si la cartera de inversiones y proyectos de una entidad cuenta con el financiamiento en el presente año fiscal, ¿se puede modificar para el COVID-19? Es posible realizar las modificaciones presupuestarias anulando inversiones o proyectos para financiar la adquisición de equipos para la actividad COVID, puesto que la primera disposición complementaria modificatoria del Decreto de Urgencia 057-2020, que modifica el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto de Urgencia 014-2019, señala excepcionalmente, siempre que la cartera de inversiones y proyectos cuente con financiamiento en el presente año fiscal, se puede efectuar modificaciones o habilitaciones de recursos para financiar, entre otros, para acciones para la atención de la emergencia sanitaria nacional que corresponda a gastos de capital no vinculados a proyectos de inversión o inversiones, en cuyo caso deberán ser vinculados a la actividad 5006269, prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus. Para este caso, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, o la que haga sus veces, debe emitir la opinión favorable para las referidas excepciones. De acuerdo. Y finalmente, ¿es posible la modificación del presupuesto de los proyectos contemplados en el anexo primero del Decreto de Urgencia 014-2019? Es posible efectuar modificaciones con cargo a los recursos del anexo primero del Decreto de Urgencia 014-2019, siempre que cuente con la opinión de la entidad del Gobierno Nacional, quien transfirió los recursos en los años 2018 y 2019. Estas se fundamentan en la primera disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 057-2020. Modificaciones en el nivel funcional programático con cargo a los recursos del anexo primero del Decreto de Urgencia 014-2019, que autoriza de manera excepcional durante el año fiscal 2020 a los pliegos incluidos en el anexo primero del Decreto de Urgencia 014-2019 a realizar modificaciones en el nivel funcional programático con cargo a los recursos que le fueron asignados en el mencionado anexo para financiar inversiones previa opinión favorable de la entidad del gobierno nacional correspondiente que transfirió los recursos. Bueno, Edwin, con eso estaríamos llegando al final de tu participación. Quiero agradecerte por los casos que has presentado el día de hoy y también por ayudarnos con absolver las preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Buenos días. A continuación, para la segunda sección de esta capacitación, nos acompaña Tomás Quispe Chamorro, especialista en información presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Muy buenos días, Tomás. Es un gusto tenerte nuevamente. Gracias, Álvaro. Buenos días con todos. En mi caso, voy a exponer los pasos a seguir para el registro de información en el módulo de información de convenios. Entonces empezamos, señores, con la explicación del registro de convenios. Después de ingresar el link
el link al aplicativo, señor, nos aparece esta pantalla donde tenemos que ingresar el usuario y clave. Pero también podemos ver que en la parte inferior de esta pantalla también nos permite generar el manual de usuario en PDF para poder descargarlo y revisarlo. Es muy importante, señores, que bajen su manual de usuario y puedan apoyarse en el registro, con el registro de este manual. También aprovecho la oportunidad para indicarle, señor, que el registro de convenios, tanto para gobiernos locales como para gobiernos regionales, tiene el mismo flujo. El gobierno local como el gobierno regional van a ingresar sus convenios, los van a validar, el aplicativo les va a permitir validar su registro de convenios. Posteriormente a esto, la entidad va a enviar esos convenios registrados hacia presupuesto, hacia la DGPP, donde el sectorista va a poder revisarlos o también observarlos, ¿no? Ese es el flujo básico que sigue el registro de convenios. Entonces, empezamos, señores. Primero voy a ingresar con el usuario del gobierno regional para explicarles los puntos que tiene los gobiernos regionales en este aplicativo. Colocamos el usuario y clave. Ingresamos como un gobierno regional. En este caso estamos tomando el usuario del gobierno regional de Arequipa. Se muestra siempre en la parte superior. En la parte izquierda tenemos el menú, las opciones del menú, y en la parte central donde se van a mostrar la pantalla de acuerdo al menú de opciones. No, en la parte de las opciones tenemos la opción de núcleo ejecutor. En este caso, señores, permítanme aclararle qué significa núcleo ejecutor. Inicialmente se hacían registros entre gobiernos regionales, de gobierno regional a gobierno local, de gobierno regional a gobierno nacional, de gobierno regional a una entidad de tratamiento empresarial. Pero posteriormente se incorporó que también un regional, como también un local, puede hacer convenios con los núcleos ejecutores. Los núcleos ejecutores son los caseríos, los anexos, las localidades de un distrito. Entonces, muchas veces los proyectos salen con nombre propio, ¿no? Proyecto de alcantarillado para el anexo tal, para la localidad tal. Entonces, esos núcleos ejecutores se ingresan primero para identificarlos. En el ejemplo tenemos, por ejemplo, que se ha registrado el gobierno regional de Arequipa ha registrado un núcleo ejecutor que es un caserío de nombre Mariscal Cáceres. Es un ejemplo, tal vez no exista esta localidad o este caserío, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ingresamos los diferentes núcleos ejecutores, recién ahí se van a habilitar para que en el registro de un convenio aparezca este núcleo ejecutor a quien se va a asignar un proyecto, ¿no? Con quien se va a hacer un convenio sobre ese proyecto. Como segunda opción, tenemos el registro en sí de los convenios y también de las adendas de los convenios. En este caso, vemos con data de prueba que el gobierno regional de Arequipa ha ingresado muchos convenios, si se dan cuenta, muchos convenios, ¿no? De tipo de gobierno regional, o sea, entre gobiernos regionales. Si observamos o vemos el detalle de un convenio, por ejemplo, vemos aquí
que es un convenio de gobierno regional a gobierno local, ¿no? Al gobierno local se le está dando en este proyecto y está saliendo los recursos de la sede de Arequipa. Claro está, ingresando primero su cabecera y posteriormente el detalle. Regresamos. Para el caso de gobiernos regionales, el tipo de convenio que se puede registrar en este aplicativo, como les venía indicando anteriormente, es entre gobiernos regionales, es decir, un gobierno regional, por ejemplo, Arequipa le puede dar un gobierno a otro gobierno regional, o sea, Ayacucho, o sea, pueden firmar convenios de ese tipo. El gobierno regional de Arequipa puede firmar un convenio con un local. El que va a registrar es de dónde, es quién realiza el convenio. Por ejemplo, si hay un convenio que el gobierno regional está haciendo con un municipio, entonces el que registra, la entidad que habilita es el gobierno regional. Quien tiene que registrar ese convenio, en este caso es el gobierno regional de Arequipa. También tenemos para gobierno regional convenios de regional a nacional. Hay ejemplos claros, por ejemplo, me decían como dato, ¿no? Que, por ejemplo, el gobierno regional del Callao, inclusive las municipalidades de Ventanilla, del Callao, podían darle recursos a la Universidad del Callao. Entonces, es un convenio de gobierno regional con gobierno nacional. O si le da un municipio a la universidad, es un convenio de gobierno local a nacional. También, en este caso, podemos ver que un gobierno regional puede registrar convenios del gobierno regional hacia las entidades de tratamiento empresarial, las CETES, ¿no? Un gobierno regional puede hacer convenios con los núcleos ejecutores que anteriormente vimos, cómo se registra un núcleo ejecutor, ¿no? en la primera opción del menú. Y también, señores, acá hay otra opción que también se puede hacer convenios de gobierno regional a mancomunidades. Si se dan cuenta, es una tipología de convenios. Entonces, la segunda opción de la opción procesos es revisión de convenios y adenas recibidas. O sea, ¿qué quiere decir esto? En esta opción, aquí no se muestra data, pero aquí va a salir todos los convenios en el cual ha participado el gobierno regional de Arequipa. Solamente pongo como ejemplo. Por ejemplo, si algún ministerio del gobierno nacional, ya sea vivienda o agricultura o transportes, ha realizado un convenio con el gobierno regional de Arequipa, y quien ha registrado el convenio lo ha sido el gobierno nacional, o sea, el ministerio. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar al Ministerio de Vivienda. Entonces, si el Ministerio de Vivienda ha firmado un convenio con Arequipa, Vivienda ha registrado ese convenio, y entonces en esta opción, la segunda opción, el gobierno regional estaría viendo su convenio de vivienda con el gobierno regional de Arequipa. Y así puede ir viendo también los convenios de transportes, de agricultura. Entonces, como les indicaba, el ejemplo en sí de registro del convenio lo vamos a realizar con el usuario de un gobierno local. Entonces, para eso vamos a salir. Ingresamos como un local, como un gobierno local, en este caso como el municipio provincial de Castilla-Aplao de Arequipa.
igual que un gobierno regional, como les indicaba, también tiene su registro de núcleos ejecutores. Entonces, aquí la municipalidad, el usuario, va a poder registrar todos sus núcleos ejecutores de su distrito. Vamos a hacer un ejemplo. La primera opción, núcleo ejecutor, vamos a ingresar un núcleo ejecutor. Es simple, ¿no? Ubicamos primero hacemos clic en nuevo ejecutor, ubicamos el año, se habilita un registro, en ese registro habilitamos el año, ponemos el nombre, vamos a poner como prueba Castilla. Vamos a elegir qué tipo es, por ejemplo, vamos a indicar que es un caserío y simplemente grabamos. Y así podemos ingresar más núcleos ejecutores. ¿Para qué hacemos eso? ¿Por qué? Porque van a haber proyectos con nombre propio de este caserío con quienes se va a firmar, o en todo caso va a ser partícipe de este convenio, este caserío, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el registro de convenios. Ahora vamos a observar o entrar al registro de convenios en la siguiente opción. Aquí vemos, señores, como en el caso también de gobiernos regionales, aquí la tipología que existe de registro de convenios de este gobierno local hacia diferentes entidades, ¿no? Pues tiene la tipología de que también puede dar o firmar convenios como municipalidad con otras municipalidades. También está que un local puede hacer convenios con un gobierno nacional. También está que un local, justamente, como indicábamos, le puede dar o hacer convenios con núcleos ejecutores. Y también un local puede hacer convenios con una mancomunidad, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo del registro de un nuevo convenio. El aplicativo, señores, es algo intuitivo que simplemente el usuario va a tener que jalar de las vistas, de las ventanas que le va a dar el aplicativo para poder seleccionar y hacer un buen registro de un convenio. En este caso, para generar un convenio nuevo, hacemos clic en nuevo convenio y fíjense, señores, la manera de cómo vamos a proceder, ¿no? Para el registro de este convenio. Lo que hacemos es, si tiene una fecha definida, colocamos como plazo de convenio definido. Ubicamos cuándo inicia y también ubicamos, por ejemplo, cuándo va a acabar. Vamos a colocarle como ejemplo de esto, va a acabar el 2022 en el mes de junio y va a iniciar este año. Se coloca el número de convenio, se coloca el número de acuerdo, elegimos en qué año se está registrando este convenio. Si va a ser de un gobierno local, se tiene que elegir el tipo de convenio que se va a registrar. En este caso vamos a dejarlo de que este local le va a dar a otro local. El nombre de convenio, el monto total del convenio con el cual se va a validar. Y lo importante acá, como indicaba, los componentes de ese convenio van a salir de listas ya predefinidas. Entonces vamos primero a ubicar quién es la entidad habilitadora. Obviamente va a ser la municipalidad, en este caso la municipalidad actual, que es la Municipalidad de Castilla, y las entidades habilitadas. Vamos a ubicar esas entidades habilitadas, vamos a elegir gobierno local, también vamos a elegir que va a ser una municipalidad de la región de Cayoma, en el mismo Arequipa, vamos a elegir uno más. Para el ejemplo vamos a elegir solamente uno. Agregamos, salimos, y posteriormente también le vamos a agregar proyectos. O sea, ese convenio tiene que tener, si de la Municipalidad de Castilla está haciendo recursos que se va
apoyar con un convenio a esta municipalidad que estamos seleccionando, entonces se le tiene que indicar cuál es el proyecto. Estos proyectos de esta lista, señores, son proyectos de la municipalidad habilitada. En este caso es de la municipalidad que se está seleccionando, Municipalidad Distrital de Cabanaconde. Eso es un proyecto, es decir, ¿no? Que se va a firmar un convenio para apoyar que se ejecute este proyecto de esta municipalidad. Una vez definido eso, agregamos y en la pantalla anterior ya aparece la entidad habilitada con la entidad habilitador como la entidad habilitada, donde tenemos que colocar simplemente el monto del convenio, de dónde sale y a quién se va. ¿No? También tenemos que indicar ese convenio va a ser para estudios, obra, supervisión. En este caso vamos a decir que es para estudios. Tenemos que registrar todos los componentes que nos pide, si no, no nos va a permitir grabar, va a salir pantallitas de observación indicando que nos falta completar campos. En este caso, si va a financiar total el proyecto, vamos a indicarle que no. Una vez ingresados los campos, tenemos la cabecera del proyecto. También tenemos el detalle. Hemos ingresado todos los datos y nos tiene que permitir grabar. Los datos están grabados. Pero falta un paso más, señores. El paso que nos indica que después de grabar el convenio, después que se haya generado el código correlativo del convenio, tenemos que hacer la programación de ese proyecto destino, en el cual nos dice, ¿no? Estos 500,000 que se está dando, ¿en qué años o cómo va a ser su programación de gasto, ¿no? Entonces vamos a decirle que se va a empezar el 2021 con 400,000. Es un ejemplo, señores. Y el 2022 con 100,000, totalizado 500. Estos montos, del monto recibido, en este caso el habilitado, con la programación que uno hace, tiene que cuadrar, si no, no les va a permitir registrar o grabar. Grabamos, salimos, y aquí ya tenemos el registro del convenio de la Municipalidad de Castilla, ¿no? El convenio 4. Después, en la municipalidad lo que tiene que hacer es enviarlo, porque este registro se está realizando porque tal vez en la parte de las modificaciones de proyecto de inversión, el sectorista esté esperando el registro en este aplicativo para que el sectorista lo valide y pueda aprobar su nota de proyectos de inversión. Entonces, esta entidad le tiene que enviar este registro al sectorista indicando, pues, que ya registró y que lo valide. Entonces, para eso, el usuario hace check marca el registro y le da a enviar. Otra vez. ¿No? Si se dan cuenta, en la opción de pendiente, ya no está. Ya no está. Entonces, ya lo envió. Ya aparece en la segunda opción donde dice enviado. ¿Qué quiere decir esto? Que el registro de ese proyecto, o sea, el detalle, la forma de cómo se ha registrado el convenio, como se acaba de registrar, ya el sectorista lo puede revisar. El sectorista también va a ver la pantalla como se está visualizando en estos momentos. Va a validar y va a decidir si está ok o si no, o tal vez lo puede observar también.
Entonces, el sectorista decide eso, ¿no? Si está bien registrado, el sectorista lo va a aceptar, lo va a dar como revisado. Y si hay alguna falta, alguna observación, el sectorista lo va a observar. Entonces, la entidad va a tener la posibilidad de ver sus registros de convenio en revisado. Por ejemplo, este convenio ya está revisado por el sectorista, ya tiene un ok, ya lo aceptó, vamos a decirlo. Está bien registrado, ya lo revisó. Como le indicaba, ¿no? Puede estar revisado, aceptado por el sectorista, como que también lo puede haber observado. En este caso, tenemos otra nota. Yo he ido preparando la información, señores, para que se muestre todo el flujo y vemos que esta entidad tiene una nota observada por su sectorista y en la parte inferior sale que indica rectificar código de proyecto. Entonces, la entidad tiene la posibilidad de ver, modificar su nota, modificar el proyecto, corregir, nuevamente hacer check y luego enviar. Entonces comienza nuevo el flujo, ¿no? Cuando hace esto, el sectorista revisa, bien lo aprueba, lo revisa o si no lo observa, hasta que el registro queda revisado, aceptado por el sectorista. Entonces, de esa manera, señores, se registra un convenio y de esa manera también se ve cómo se interactúa con la parte del sectorista de DGPP. Entonces tenemos como estados que la entidad tiene que tener en cuenta es pendiente. Pendiente es cuando registra la nota y todavía tiene la posibilidad de seguir modificando. Una vez que lo envía, ya no tiene la posibilidad de hacer cambios hasta que el sectorista lo revise o si no lo observe. Una vez que lo observa, también puede hacer los cambios necesarios y reenviar nuevamente. Eso es todo el flujo. El registro es muy fácil porque todo es selección. Recuerden que todos los datos vienen de los maestros, si son del proyecto viene de DGPI y si es datos de nombres de los proyectos viene de los maestros de presupuesto público. Como también indicaba, señores, la parte de revisión de convenios adendas recibidas, esta segunda opción le permite ver a la entidad con qué entidades o en qué convenios ha sido parte de la entidad, ¿no? Y acá le va a salir la lista, de todos los convenios que la entidad ha recibido. Si ha sido parte de un convenio con un gobierno nacional, ya sea vivienda, agricultura, se va a listar en esta parte. Si ha sido parte de convenio con un gobierno regional, se va a listar esa parte. Entonces, la entidad va a poder ingresar y va a poder identificar, ¿no? El convenio yo he sido parte porque el gobierno regional de Arequipa me está dando unos recursos, ¿no? He sido parte con transporte porque transporte también he firmado convenio por este proyecto, ¿no? Entonces va a poder revisar toda la gama de convenios en el cual ha sido partícipe esta entidad como municipalidad, ¿no? Y finalmente, señores, tenemos los reportes. Los reportes, hay varios formatos, ¿no? Ya sea de las diferentes tipologías que explicamos, se van a generar en PDF, se van a generar también en base de datos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un ejemplo de un reporte donde puede verificar cómo es que se ha registrado este convenio y también puede generar, puede generar su información en Excel, ¿no? Para que la pueda explotar con tablas dinámicas, ¿no? Toda su información registrada, toda la parte de registro de esta entidad va a aparecer un archivo Excel para que la pueda explotar.
Y también para terminar, quisiera comentarles, porque este es un registro, este es un aplicativo de registro de convenios y adendas. Entonces, el término adenda es porque tal vez, ¿por qué la necesidad de crear una adenda, no? Tal vez el proyecto, el convenio, por ejemplo, para explicarlo, en este caso, por ejemplo, el número 3, convenio número 3, con el monto que se le ha dado de 2.000, como se visualiza acá, no es suficiente. Entonces, se crean adendas, se generan adendas. El registro es similar, señores, ¿no? Simplemente se hace clic en el convenio, se indica nueva adenda, y en la nueva adenda lo que indica es, ¿no? El convenio 3 va a tener su primera adenda. En este caso igual, se elige cuando inicia, cuando acaba, se pone el número, se coloca el número de acuerdo, el nombre de la adenda, igual que un registro de convenio, el monto. Y acá, señores, lo que sale como valores para ingresar el detalle simplemente son los mismos componentes del convenio. En este caso, ¿no? Si simplemente va a haber una ampliación de recursos, los que van a ser parte de esta adenda van a ser los dos, o sea, las mismas entidades quien registró el convenio. Entonces, para eso solamente seleccionamos y asignamos. Regresamos y acá colocamos el monto, ¿no? En este caso estoy colocando solamente 600 como ejemplo. ¿De dónde sale quién recibe? De la misma manera. Grabamos. Me falta colocar los valores aquí. Terminar de colocar. Grabamos. Y listo. Como ven acá, se ha generado una adenda del convenio 3. Y el flujo es igual. La entidad tiene que enviar al sectorista, el sectorista tiene que validar, lo pone como revisado o si no como observado. Y todo el flujo, como ya se explicó, también para una adenda funciona. Eso sería todo, señores, respecto al aplicativo de registro de convenios y adendas. Pero antes mencionarles, señores, que el soporte sobre este aplicativo, alguna consulta respecto a la operatividad de este aplicativo, lo van a encontrar en el manual de usuario. Y el manual de usuario indica los pasos y además también para su funcionalidad las personas quienes van a estar a cargo. Está en la página 4 del manual de usuario, el señor Tomás Quispe Chamorro y el señor Richard Zúñiga Ruiz. Con esto, señores, hemos terminado. Espero que sea de su ayuda y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, Tomás. En esta oportunidad no tenemos consultas sobre el tema que has expuesto y quería agradecerte especialmente por habernos acompañado en las dos partes de esta capacitación virtual. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias por la oportunidad que me permites llegar a través de la explicación de los aplicativos que tenemos en presupuesto a las entidades. Será hasta una próxima oportunidad. Estamos gustosos de apoyarlos. Gracias. Gracias a ti. Finalmente, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube del Conectamep y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un nuevo video a este canal. No se pierdan el próximo sábado a la misma hora y por esta vía tendremos una nueva capacitación virtual sobre modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático en programas presupuestales. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Hasta la próxima.
Gobierno del Perú. El Perú primero.